Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Fue policía. Buena parte de su carrera la dedicó a la inteligencia. Es licenciado en Administración Superior de Seguridad Pública, consultor e investigador en terrorismo internacional, en crimen organizado, en amenazas emergentes. Y es autor de este libro recientemente aparecido que se llama Virus entre sombras. La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, pero habla también de muchísimos otros países. Este libro que ya está en librería, que usted lo puede comprar también a través de internet. Pablo Ceballos está con nosotros hoy día. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Gracias, Tomás, por la invitación. Gracias a Bio Bio y a NTN24. A ver, voy a comenzar hablando de Chile, pero vamos a hablar de América Latina, porque Chile era un país tranquilo. Chile era un país con fronteras seguras. Chile era un país con una tasa de homicidio por 100.000 habitantes bastante baja, en comparación a América Latina, bajísima. Un país donde hace algunos años yo me vanagloriaba, lo digo así, ante amigos extranjeros, decir, mira, a veces uno se puede encontrar con el ministro del Interior un sábado caminando en una calle sin escolta. La situación es tan grave en Chile que hace poco rato el presidente de la República acaba de suspender su viaje a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París debido a la grave crisis de seguridad que se vive en nuestro país. Anunció una cárcel de alta seguridad, otra más, con 500 plazas. Y te quiero preguntar, ahora que nos ven en Chile, pero también en Colombia y también en parte de Estados Unidos, ¿qué ha pasado en Chile para llegar a esta situación? Sí, Tú lo cuentas un poco en este libro. Sí, yo lo cuento un poco en el libro, pero yo creo que este fenómeno de Chile es bastante común en varias otras zonas de la región latinoamericana. Es un fenómeno que se hizo muy evidente después de la pandemia, pero que llevaba probablemente varios años de gestación. E indudablemente involucra un cambio en la forma como debemos entender el crimen organizado. Hay varios aspectos que evolucionan. Primero, en países como Chile, pero también en Costa Rica, está sucediendo en Uruguay, países que no estaban acostumbrados a comprender el fenómeno de la criminalidad organizada. Se está provocando una transformación de su delincuencia local, ¿no es cierto?, de su delincuencia nacional, pero también una emergencia de grupos que decidieron en algún momento determinado tener una vocación transnacional, salir de sus fronteras y avanzar sobre otros territorios. Esto está bastante generalizado, pero está afectando mucho más fuerte a los países donde esta amenaza era subvalorada muchas veces. Cuando esto comienza, tú lo cuentas en algún momento, que la clase política, las autoridades, incluso la policía, minimizan esto. No es para tanto, no se preocupen, es un caso aislado. Y por lo tanto, cuando nace la mala hierba hay que inmediatamente sacarla, pero eso no ocurre normalmente por una cosa psicológica o a lo mejor política. Yo creo que hay una combinación de ambas cosas y un tercer factor que yo creo que está en deuda la academia de entender este nuevo fenómeno criminal y nos quedamos con modelos de análisis y observación que probablemente son de 2 décadas hacia atrás. La clase política ve el tema de la seguridad como una forma de ganar elecciones o hacer que otras las pierdan, ¿no? Ese es el juego de todo esto. Y el crimen organizado, por su parte, ve que en esa pugna, que va incluyendo a las sociedades, ve mejores espacios para crecer y fortalecerse.
En este libro yo digo una frase que no me canso de repetir: el crimen organizado es esencialmente agnóstico y poliamoroso. Le da lo mismo con quién tiene relaciones, lo importante es tener relaciones con el poder. Y eso es lo que muchos sectores políticos lamentablemente se dan cuenta cuando el problema ya no tiene una rápida solución, y probablemente la solución para volver a un estado medianamente aceptable de seguridad demore varias décadas. ¿Cuánta dificultad le produce al combate al crimen organizado el hecho de que haya sectores políticos, no todos, pero algunos sectores políticos que consideran que el delincuente es también una víctima? Víctima de la situación, víctima de la economía, víctima de su familia, víctima del ambiente, y que por lo tanto, claro, si tú consideras que una víctima no vas a tener la fuerza para combatirlo. Yo creo que es fundamental, y el problema de esto es el relativismo que tiene eso, porque hay personas que están convencidas de lo que tú dices, y hay otros que no están convencidas, pero lo usan como una estrategia electoral o una estrategia que se escucha bien, ¿no es cierto?, para el sentido común. Hasta que el sentido común se da cuenta que esa víctima te está haciendo daño, está contaminando una sociedad, y esa misma persona que lo considera víctima hoy día lo considera la peor amenaza del mundo. Y estos juegos políticos de un extremo a otro que van saltando generan un fenómeno muy complejo que es una sensación de antipolítica. Y lo que se requiere para combatir el crimen organizado es mejor política. A propósito de eso, tú dices que la criminalidad, lo dices así, tiene la habilidad de mutar, infiltrarse, adaptarse, aprovechar vulnerabilidades y nieblas del sistema democrático. Hablas del caso de Ecuador, lo que ha ocurrido en Ecuador en los pocos últimos años. Entonces la pregunta es, ¿la criminalidad entonces está avanzando más rápida que el sistema institucional, que la respuesta institucional es más veloz? Y aprovechándose del sistema democrático, por lo tanto, ¿puede la criminalidad o está en riesgo la democracia en América Latina por el crimen organizado y pueden venir regímenes autoritarios por esto? ¿Bukele, en el caso de El Salvador, un ejemplo? Yo lamentablemente estoy convencido que sí, y ojalá me equivoque. Lo que sucede es que, como lo ha definido Douglas Farah, un experto que lleva años investigando esto, hoy día el crimen organizado tiene lógicas diferentes, una cuarta ola le ha definido él, ¿eh? Modelos anteriores, cartel de Cali, cartel de Medellín, y hoy día una cuarta ola, donde el crimen organizado ya es un poder paralelo que garantiza al poder establecido, al Estado, ¿no es cierto?, una buena relación. ¿Por qué? Porque hoy día, en estados débiles, el único que puede realmente garantizar una baja en la tasa de homicidio y una baja en la criminalidad, lamentablemente, es el propio crimen. Y esos acuerdos para lograr eso tienen que ir con pactos que normalmente son ocultos, pero que a la gente le parece muy bien. Dice, mira, ¿sabes qué? Este gobierno, este sector político ha logrado bajar el homicidio y nadie lo ha hecho. Pero nadie se pregunta cómo lo lograron, porque cuando en los gobiernos latinoamericanos alguien declara la guerra contra el crimen, lo que uno esperaría son víctimas. Pero cuando no hay muertos en la calle, cuando no hay víctimas y las tasas bajan, lo que hay atrás es un acuerdo, y eso es tremendamente peligroso porque para llegar a ese acuerdo restringieron garantías constitucionales, derechos, ¿no es cierto?, que tenemos todos los ciudadanos, y van convirtiendo o van fortaleciendo los regímenes autoritarios que son votados por mayoría. Entonces son regímenes autoritarios democráticamente validados. Es un fenómeno muy complejo porque cuando hay un pacto, para que haya un pacto todos tienen que ganar. Entonces la pregunta es, está claro cómo gana un Estado o un gobierno, la pregunta es cómo ganó el crimen. Pablo, desde antiguo, desde las civilizaciones primeras, lo más preciado para el ser humano siempre será la vida y la posibilidad de desplazarse, la libertad. Por eso las sentencias desde antiguo son la pena de muerte o la cárcel, y la cárcel existen desde que tenemos conciencia de que hay vestigios de civilización. Pero resulta, entonces uno dice, bueno, lo mandamos a la cárcel, lo metemos a la cárcel. Pero tú dices que en Brasil, el primer comando de la capital, comienza ¿dónde? En las cárceles. Entonces, ¿cómo es posible que uno castiga a la gente que se vaya a la cárcel y ahí comienza, por ejemplo, una actividad delictiva tan brutal como el primer comando de la capital en Brasil? Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos esenciales, lo trato de tratar harto en el libro. La emergencia criminal que tiene Latinoamérica tiene varios componentes comunes, pero hay uno que es el más preocupante. Las grandes organizaciones criminales que hoy día están azotando América Latina provienen desde la cárcel. El primer comando de la capital, el Tren de Aragua, que está afectando Colombia, Chile, Perú, los choneros en Ecuador, los lobos de Ecuador, que es una fracción, un elemento fraccionado, los choneros, los tigueros, vienen de la cárcel. Entonces lo que sucede es, la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y por qué salen de la cárcel? Porque la cárcel ha tenido una resignificancia y se ha convertido, a través de la gobernanza criminal de las cárceles, en
centros de mando y control y expansión de organizaciones criminales. ¿Centro de? Mando y control Esto yo criminal. lo he escuchado en los militares, centro de mando y control en la guerra, en un teatro de operaciones. ¿Eso es la cárcel? Eso es la cárcel hoy día en muchas de las realidades y lamentablemente en países que no estaban preparados para enfrentar el crimen organizado, como es el caso de Chile, como es el caso de Costa Rica, que tiene un problema de sobrepoblación muy grande y que hoy día hay políticos que dicen, mira, la mejor forma de ayudar en esta sobrepoblación es poner carpas adentro de las cárceles. Lo que se está generando son lógicas de gobernanza. ¿Y por qué esa lógica de gobernanza, Tomás? Porque resulta que la cárcel dejó de ser visto como un accidente de trabajo para el criminal, sino que se convierte en un verdadero mercado criminal muy rentable. El precio de un gramo de una droga ilícita puede costar entre 3 a 10 veces más caro dentro de una cárcel. La extorsión generalizada a los primerizos, a los privados de libertad primerizos, a otros privados de libertad, pueden generar lógicas mucho más caras. El tener un teléfono celular administrado por una sola organización criminal, entonces, en toda esa lógica sucede un fenómeno complejo, que es que la persona que está sometida o privada de libertad y que no pertenece a esta organización criminal tiene dos opciones: o paga o se suma a la organización criminal, y se van expandiendo. Pablo, vamos a hacer un pequeño alto, te voy a dejar una cita planteada, que tú la citas acá, la reproduces. Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y están activos. La amenaza es brutal, viene de la cárcel, y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en un régimen cerrado con barreras, con murallas, con cámaras, en América Latina no seamos capaces de controlar las cárceles? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Pablo Ceballos, autor de este libro, Un virus entre sombras. La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, pero habla de muchísimos casos de América Latina. Y yo dejé una pregunta planteada, una cita en realidad. Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y están activos, así que ten cuidado conmigo porque yo sigo actuando. José Manuel Vera, alias Satanás, venezolano. Es un venezolano que en poco tiempo logró desplazar una organización criminal colombiana, esto sucede en Bogotá, en un sector de Kennedy, desplaza una organización que se dedicaba al narcomenudeo, al tráfico de drogas, los desplaza de forma muy violenta, trae su propia gente e instaura una lógica no solamente de tráfico de drogas, sino de gobernanza criminal a través de la extorsión. Y es terrible, este personaje es terrible y parece que en cada país de Latinoamérica tenemos un Satanás. A ver, delincuencia organizada, economía, cárcel. La pregunta que yo planteaba antes de ir a la pausa, ¿por qué en América Latina somos incapaces de controlar las cárceles? Yo quiero decir acá, recordar que en Chile existe una cárcel de alta seguridad recientemente inaugurada. Se remodeló una cárcel, se transformó en cárcel de alta seguridad con muchísima tecnología, se gastó un montón de dinero, tiene 350 plazas, había 50 solamente ocupadas. Y fue tal la revolución que hubo internamente, que destruyeron y todo esto, que trasladaron a estas personas a cárceles con menores estándares porque no fueron capaces de controlarlo. Y eran solo 50 cuando tiene una plaza de 350 y recientemente inaugurada. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que esa es la tormenta perfecta y una terrible tormenta para la sociedad. Por un lado tenemos sobrepoblación carcelaria, segundo tenemos en forma generalizada niveles de corrupción muy altos entre los guardias penitenciarios y los servicios penitenciarios. Tenemos además componentes de complejidad como gobernanzas criminales que se producen por la sobrepoblación, cero posibilidad de reinsertar a esas personas,
lógicas de reclutamiento forzado al interior de las cárceles. En la cárcel, como lo explicaba, un nuevo mercado mucho más rentable que ejercer el mismo mercado en medio libre. Entonces, en definitiva, la cárcel es un mercado criminal bajo el amparo del Estado. Es la paradoja de esto. Te quiero consultar por una cultura, que es la cultura del crimen organizado. El crimen organizado, te voy a preguntar después acerca de cómo funciona como empresa, pero lo primero es cultural. Y lo que me llama la atención, lo primero es que no le tienen miedo a la cárcel. O sea, yo creo que a ti y a mí no nos gustaría estar ahí, obviamente, pero ellos no, es como un paso más. En segundo lugar, tienen música. Tú lo hablas, la cumbia villera, los narcocorridos mexicanos, el trap, el drill, el reggaetón. Una forma de ser, una forma de vestir, una forma de relacionarse, un lenguaje, toda una cultura. ¿Cómo combates una cultura? Bueno, esa ha sido la duda de la humanidad por años, ¿no? Pero yo siento que ahí está el punto. Yo creo que hay que tener reenfoques de la forma como vamos a enfrentar esta nueva criminalidad. Yo creo que estas lógicas antiguas de establecer el organigrama, jefe, subjefe, sicario, no sicario, funcionan, pero no funcionan. Yo creo que tenemos que entender la semiótica del crimen organizado. Los mensajes que no estamos leyendo, los mensajes ocultos, la forma como ellos manifiestan su poder y lo transmiten, porque es la única forma que como sociedad podamos entender a qué nos estamos enfrentando. Yo creo que el crimen organizado en América Latina avanza a un nivel tan rápido, es tan fuerte su cambio, que podemos tener lógicas de gobernanza criminal donde sucedan cosas que nunca habíamos pensado. Comunicaciones intrapenitenciarias donde todos los reos criminales de diferentes países se sientan identificados y ya no hay un motín de país, hay un motín de varios países. A ver, tú hablas una cosa, esto ya se dio al interior de países. Digamos, hay estados que son estados federales, ¿no es cierto? Sí. Y que por lo tanto tienen una descentralización administrativa muy fuerte, por ejemplo, Brasil. Sí. Y tú hablas de que en Brasil, de repente, 29 penales que están en distintos lugares, a través de la comunicación que tienen entre ellos, se alzaron. Y después fueron 79. Bueno, ¿qué es eso? No, 79 y después fueron, o sea, esos 79 más violencia en las calles. Exactamente. O sea, la forma como la criminalidad organizada demuestra su poder y su constante desafío al Estado es la forma que nosotros tenemos que entender no solamente a través de las estructuras, sino a través de su semiótica. El mensaje es claro. Nosotros ya no somos un grupo de criminales, somos un poder paralelo que llegamos para quedarnos. Tú hablas del ejemplo de Rosario, en que en algún momento hubo políticas duras con Milei, ¿no es cierto? Sí. Con la ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, que fue candidata presidencial también, que enfrentó a Milei. Y resulta que, ¿qué hicieron en Rosario? Bueno, lo primero que hicieron fueron muchas balaceras, mucha violencia. Se amenazó a las personas encargadas de cumplir la ley, se provocaron pugnas que demostraron además qué facciones de la policía estaban corruptas y qué facciones no. Y en definitiva lo que se logra finalmente es un pacto donde se dice, mira, vamos a dejar esto hasta acá, gobernanza criminal oculta. Pero antes de eso, empezaron a asesinar inocentes en las calles. El mensaje. El que iba por ahí lo mataban, daba lo mismo, cualquiera. El mensaje es decir, vamos a seguir matando. Esa fue la extorsión. Esa fue la extorsión y es una de las características de esta nueva criminalidad organizada que, como tú manifestabas, tiene dos puntos clave. Primero, no le tengo miedo a la cárcel, pero tampoco le tengo miedo a morir. Y tampoco tengo miedo a matarte. Y resulta que esos dos conceptos el criminal chileno no lo tenía. Pero hay una cosa importante, yo creo que se está produciendo en América Latina una especie de evolución darwiniana del crimen, ¿no? Por así decirlo, con mucho respeto. Y en esa evolución solamente las organizaciones que copien el modelo exitoso van a sobrevivir. Y el modelo exitoso hoy día es control de territorio, violencia en niveles que no habíamos conocido, corrupción y poderes propios. En algún momento, con el desarrollo tecnológico, con el cambio económico, se produjo a nivel mundial la globalización económica. Y se produjo también la globalización del crimen que se llama crimen transnacional, globalizado. Y todas algunas características. ¿Cuáles son las características que tiene la organización criminal transnacional? Lo primero, la corrupción. O sea, necesariamente tienen que corromper a otros. ¿A quiénes corrompen? Bueno, esa es bastante interesante porque eso ha ido modificándose. Inicialmente el crimen organizado, la delincuencia necesita corromper a su regulador. Y el regulador por esencia es la policía. Hoy día se han dado cuenta que la policía, más allá de detenerme, no es tan importante porque necesito corromper al que me va a juzgar.
necesito corromper también al que me puede ampliar mis mercados criminales o mucho mejor, el que me puede ayudar a lavar o inyectar mis economías ilícitas en economías formales. Entonces ahí entra todo prácticamente. Corrupción a los reguladores, corrupción penitenciaria, corrupción a la política, corrupción al sistema judicial, que creo que es la más peligrosa de todas, y la corrupción del tejido social en forma completa. Y esa es también complicada porque hoy día el narcotráfico, el crimen organizado no solamente está buscando corromper, como aparecen en las series, al político de turno, al diputado, sino hoy día van por niveles más bajos de la estructura, porque esos niveles más bajos permanecen más tiempo. Juntas de vecinos, pequeños oficinistas que son los que regulan y envían las licitaciones. Tú dices que el tejido social se corrompe. Yo creo que esa es la etapa final del crimen organizado, es llegar a tener el control del tejido social y ser invisible. O sea, las estructuras sociales. Las estructuras sociales. ¿Pero a qué te refieres con estructuras sociales? En realidad, todo lo que mueve a una sociedad, todo lo que permite generar ganancias, porque no nos olvidemos que el objetivo final del crimen organizado es esencialmente económico, el método del que nosotros nos preocupa, la violencia. Pero una vez que la violencia pasa esa etapa, ya no es necesario ejecutarla. Entonces lo importante es que todas mis economías que provienen del mercado ilícito yo las logre integrar. Y por eso hay zonas en Italia donde tú no percibes el crimen, pero el crimen está en cada una de las esquinas. ¿Tú has estado ahí? Sí. ¿Y cómo has percibido el crimen? ¿Lo percibe? Se percibe. ¿Cómo lo percibe? Cualquier persona que quiera poner un negocio no solamente tiene que pedir autorizaciones formales, ¿no? Tiene que pedirle autorizaciones al capo que se encuentra en el sector. Pero tú no has intentado instalar un negocio, me imagino, en esos lugares de Italia. ¿Cómo lo percibes tú? Tú andas caminando y lo percibes. ¿Cómo? Bueno, se ven en inversiones que no terminan, en infraestructura que no finalizan, en especie de business center criminal que no tienen ninguna justificación, en construcciones que se construyen y después se botan para volver a construir otra, en mucha inversión del gasto público. El crimen organizado ha llegado a niveles de perfección para poder contaminar el gasto público, que es una de las cosas que menos se observa. Es verdad que te han dicho de repente, ¿dónde puedo almorzar acá? Sí. ¿Y qué pasó? Yo en Sicilia estábamos en una zona controlada por el crimen organizado, estaba lo que pasa es que tú has hecho harto trabajo de campo y vas a mirar, así que... Soy esencialmente un investigador de campo, no soy un investigador académico. Entonces estábamos en una zona en Sicilia controlada por el crimen organizado y quisimos almorzar justo cuando llegaba un barco desde algún lugar poco hábil, y a pesar de que habían varios locales abiertos, se nos acercó una persona muy educada y nos dijo: ¿qué andan haciendo ustedes por acá? No, queremos almorzar. No, aquí no hay almuerzo, no hay nada abierto. 20 kilómetros de este pueblo ustedes pueden encontrar algo para almorzar. O sea, te están diciendo váyase acá. Sí. ¿Era un puerto? Era un puerto. ¿Había actividad portuaria? Había pequeña actividad portuaria. ¿Y quién te lo dijo? ¿Cómo era el señor que te lo dijo? Era una persona ya de edad, muy bien vestida, muy educado. ¿Muy bien vestido? Muy bien vestido, muy educado, muy duro, ¿no es cierto?, para decirlo, pero también muy amable. Es algo difícil de describir. Los que hemos sido policías sabemos qué tipo de personajes son esos. Tú hablas de que además de esto que es la corrupción, ejerce el crimen organizado el control territorial. Sí. Y cuenta una anécdota con AMLO, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Mira, hagamos una pausa y volvemos con eso, ¿eh? Volvemos con AMLO. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Pablo Ceballos y la pregunta quedó planteada: ¿cómo es esto de que tiene que haber uno de los requisitos para el crimen organizado es que tengan control territorial? Sí, el control territorial es uno de los fenómenos más caracterizados del crimen organizado y muy evidenciados después de la pandemia. Porque la pandemia se produce la retracción del Estado. Pero en esa retracción del Estado no quedan vacíos de poder. Alguien ocupó ese poder.
Y ese poder fue ocupado de forma muy eficiente por actividades de crimen organizado. No te olvides los videos de las caravanas de narcos llevando alimentos a familias que el Estado no llegaba. Fue el momento donde el crimen organizado puso la bandera y dijo, mira, ¿sabes qué? Somos más eficientes que el Estado, pero lo peor es que las personas que viven ahí se dieron cuenta que también eran más eficientes. Entonces cuando el Estado entra a veces le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor váyanse porque estamos mejor sin ustedes. Y lo que me habías preguntado, efectivamente a través de una cámara... un ejemplo que das tú, ¿no? Sí, un ejemplo que de una cámara de televisión, que uno dice que de las grandes oportunidades que nosotros tenemos de comprender lo que está pasando a veces son circunstancias fortuitas. El presidente AMLO se encontraba, López Obrador se encontraba en una zona de Sinaloa después de que el Chapo Guzmán había sido uno del miembro de la cúpula directiva del cartel de Sinaloa, ya estaba en una cárcel en Estados Unidos. Él estaba ahí y de repente una cámara capta a AMLO corriendo hacia un vehículo, una camioneta blanca nueva, y saludando a una persona de tercera edad. La persona de tercera edad que AMLO salió corriendo a saludarlo era la mamá del Chapo Guzmán. Ese tipo de cosas son las sombras porque nunca hubo una explicación clara de qué fue lo que pasó, si fue la reacción de un presidente a una mamá que sufre porque su hijo está preso, no lo sabemos, pero son las dudas que van generando estas sombras de las vinculaciones que podrían existir entre el narcotráfico, el crimen organizado y el poder. La empresa criminal entonces requiere corrupción, control territorial. Tú hablas, es típico empresarial, ¿no?, de una marca criminal. ¿Qué significa una marca? Eso yo creo que es una de las características de esta nueva oleada criminal que observamos. Si antiguamente una organización criminal para poder salir de su entorno local donde emergían o adentro de una cárcel se demoraban 20, 30 años, hoy día al potenciar una marca criminal en 5 años puede estar afuera. El Tren de Aragua es la característica esencial de ese cambio. El Tren de Aragua ha ido potenciando una marca que ha significado reclutamientos forzados, reclutamientos voluntarios, franquiciamientos de otros criminales para ocupar la marca. Franquicias, criminales que no quieren saltarse esos 10 años de evolución y dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos decir que somos Tren de Aragua, sin serlo. ¿Nos permiten decirlo? Sí, les permitimos decirlo, pero ustedes tienen que pagar una causa, pagar una vacuna a nosotros. Entonces, los niveles extorsivos aumentan, los mercados criminales aumentan. Se da un factor también muy complejo, los imitadores, que sin tener la franquicia, dicen ser Tren de Aragua y terminan todos muertos de forma muy dramática, ¿no es cierto? Identificar oportunidades y sombras, dices tú. Como Sí. con toda empresa, Como la toda oportunidad de empresa. negocio. El crimen organizado, desde mi perspectiva, y creo que es una buena forma de tratar de entenderlo para combatirlo, es un mercado criminal, es una forma de entender una economía diferente, que no tiene las regulaciones que tiene la economía formales, ni que tampoco tiene las necesidades que puede tener cualquier persona que quiera emprender. O sea, tú y yo si queremos ir a Colombia, pasaporte y tenemos que pasar por el aeropuerto. El crimen organizado no es necesario, se salta esa etapa. No hay notarios, no hay esto, No para hay hacer un nada. negocio, no hay nada. Es más, las fronteras son permeables para ellos también. Pueden No hay pasar. frontera. No hay frontera. Entonces ellos ven América Latina como un gran mercado que ofrece diferentes puntos. Que ofrece Chile, por ejemplo. Chile ofrece puertos, ¿no es cierto? Hace nuevas rutas de mercado de droga. Chile ofrece carretera. Chile ofrece la posibilidad, por si no lo saben, de en 1 hora 2 personas que no se conocen se conectan a internet y forman una empresa. Y esa empresa empieza a funcionar de ese momento y para que te fiscalicen puede pasar 1 año. Y tú dices liderazgo. Sin liderazgo no funciona. Los liderazgos criminales son una de las cosas más importantes. Hay diferentes tipos de liderazgo. Hay liderazgos que son brutales, que son psicópatas, que se imponen a través del miedo y que generan subliderazgos también psicopáticos. Pero las organizaciones tienen una transformación, por lo que hemos estudiado, que sucede cuando entra un tipo inteligente, disciplinado, que sabe buscar nuevas oportunidades y que normalmente, y esto es lo lamentable, proviene de las mismas estructuras que el Estado tiene para enfrentar el crimen. Ex policías corruptos, ex militares, miembros de grupos penitenciarios, etcétera. Y no solamente liderazgo, sino también tú agregas poder de negociación, incluso con un Estado. Ese es el final de este tipo de organizaciones emergentes que estamos llegando. Crecer a un nivel donde sea más fácil para un Estado negociar que combatirla. Se dice que Bukele también negoció. En los últimos días ha aparecido todo eso, ¿no? Hay evidencias que indica que eso es así y parece que todo parece ser más cercano a eso. O sea, que no es simplemente mano dura de Bukele, sino que también lo otro. Que sin la negociación no es capaz. Exactamente, y en organizaciones criminales que provienen desde la cárcel que les digan, mira, te vamos a meter un sistema de cárcel nuevamente, bueno, es como volver al vientre materno, ¿no? Y está la vinculación con la política. Tú hablas del caso Metástasis en Ecuador. Sí, yo creo que el caso Metástasis es muy interesante de entenderlo, todavía
está en análisis, vinculan a criminales con políticos, con ¿Pero alto qué mando pasó en el caso policial. Metástasis? ¿Lo puede explicar en un minuto? Sí, a raíz del asesinato de un importante narcotraficante en Ecuador, se obtienen unos teléfonos, se logra desencriptar un sistema de comunicaciones y en ese sistema de comunicaciones se entiende que este narcotraficante tenía vínculos y conexiones con casi todo el poder político, con fixer que no eran del poder político sino eran empresarios, con altos mandos de la policía y se crea el caso Metástasis porque se da cuenta que es una especie de cáncer. Y después sale un caso Purga que tiene que ver específicamente con vinculaciones criminales con el Poder Judicial, los encargados de juzgar y sancionar a estos criminales. Yo creo que en todos los países en América Latina tenemos potencialmente un caso Metástasis. Algunos se conocen y otros todavía no. Tú dedicas este libro a los hombres y mujeres que con sus esfuerzos anónimos luchan diariamente para proteger a nuestra infancia del influjo del crimen organizado. Sí, yo como un hombre que fui policía, como un investigador de campo de estos temas, creo que las sociedades están invirtiendo mucho dinero en combatir el crimen organizado a través de sus características formales, las policías, los militares, etcétera, pero estamos dejando de lado el verdadero lugar donde hay que parar el crimen organizado. Son las escuelas, los colegios y son los niños. Este libro se puede comprar en librerías, pero también... Sí, este libro se puede comprar en cualquier parte de América Latina a través del medio Busca Libre, ¿no es cierto? O como ebooks para teléfono o para lectura en Kindle, está disponible para todos. Este es el libro, El virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, pero también en otros lugares de América Latina. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.